Y, a ver, en la clase anterior nos quedamos con diodos, ¿cierto? Sí, creo que estábamos viendo tipos de diodos. Estaba viendo eso, tipos de diodos. Y me acordé que me quedaron un par de diodos por ver antes de comenzar con la materia de transistores, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Ya, estoy abriendo la presentación de diodos porque hay abierto la de transistores directamente. Subí por si acaso ¿Vieron que subí las clases que me faltaban? Sí, profe, sí, están. Ya, lo voy a abrir desde el navegador de internet porque el lector de PDF está como medio extraño. Así que vamos a compartir la pantalla general. Ya. ¿Ven la pantalla, chiquillos? Sí, profe. Nosotros en la clase anterior hablamos principalmente terminamos de ver el diodo rectificador con sus análisis más detallados. Dijimos que esa era una de las aplicaciones más importantes o principales del diodo como dispositivo. Y vimos otros tipos de diodos que solíamos usar. Vimos el diodo Zener, que voy a hacer una consulta, a ver si alguien se acuerda. ¿Cuál era el objetivo o el propósito del diodo Zener? Veamos, alguien está hablando por chat. Sí. ¿Seguridad? Pregunta. Sí, es como una combinación de las dos respuestas que han dado por acá. Es básicamente como un elemento no es tal protección, pero sí de seguridad. Y lo que hace es evitar que llegue un exceso de voltaje a la carga. ¿Y cómo lo hace? Felicitaciones a los dos que contestaron. Mediante manipular la zona inversa, que es donde supuestamente el diodo debería estar en circuito abierto idealmente. Y en la práctica lo que pasa es que nuestro dispositivo tiene una zona de avalancha en donde el voltaje ya no puede incrementar más. Y esto es porque la energía cinética de los portadores de carga, llámese electrones y huecos, es tan grande que rompen la barrera de potencia. Entonces yo me aprovecho de esta zona que normalmente en un caso de un diodo rectificador, yo trato de que esto sea muy elevado para acá, de tal forma que no me moleste mi operación como interruptor, pero aquí en el Zener sí lo voy a ocupar para estabilizar el voltaje en un nivel. Y como decía yo, recuerden que todo diodo que conduce, yo tengo que conectarlo por intermedio de una resistencia para evitar que se produzca un cortocircuito por su elevada característica de corriente. Vimos las ecuaciones de diseño. Hablamos también de los diodos LED, que son básicamente diodos cuyo encapsulado no es hermético ni completamente sellado. Entonces, yo puedo ver qué es lo que pasa al cambiar al
producir movimientos entre las barreras entre las bandas de valencia y conducción. Al cambiar de energía de los electrones en esas bandas, entre esas bandas, se produce, como dije, valga la redundancia, un diferencial de energía que se manifiesta en luz, según la mecánica cuántica. Y dependiendo el tipo de impureza va a ser la diferencia de energía y por lo tanto la diferencia de frecuencia y en el fondo el color de luz que voy a estar viendo. Aquí yo les doy una tabla por si a alguien le interesa de qué tipo de impureza se necesita para determinado tipo de diodo. Decíamos que también, así como había de luz convencional, se puede hacer diodos infrarrojos y diodos láser, que lo que hace el primero es emitir una luz, emitir fotones, mejor dicho, en baja frecuencia, y el diodo láser lo que hace es concentrar el haz de fotones en un solo punto. ¿En dónde se ocupan? Principalmente el infrarrojo para sensores y el láser como lector en el caso del lector de CD o otras cosas por el estilo. Y creo que el último que vimos, uno de los últimos que vimos en la clase pasada fue el varistor, perdón, el varicap, quiero decir, que es un diodo en el cual yo también lo opero en zona inversa. Yo sé que en zona inversa el diodo, al tener una barrera, un cristal N y un cristal P, separados por una barrera potencial. ¿Me dan un segundo, chiquillos? Vengo inmediatamente. Ya, ¿qué me quedó? De que el diodo Varicap tiene, al tener una juntura P y una juntura N, con una barrera potencial intermedio, yo lo puedo asociar como un condensador. Y esta capacitancia va a depender en el fondo del voltaje al que estoy polarizando la unión, más otras constantes que van a depender exclusivamente del tipo de construcción del material. O sea, en el fondo yo tengo un capacitor que puedo variar cambiando su voltaje. Así que con esto yo puedo ocuparlo principalmente en circuitos sintonizadores, en donde variando la capacitancia, dando una misma valor de resistencia o inductancia, yo puedo variar la frecuencia de resonancia de dicho circuito y con ello seleccionar determinadas bandas de frecuencia. El varistor, que no alcanzo a recordar si lo alcanzamos a mencionar en la clase anterior, que es básicamente un variador de resistencia,
o básicamente ocupo la zona lineal, tengo una zona lineal en que se comporta como una resistencia y una zona de cortocircuito tanto positiva como negativa. Aquí básicamente se manipulan un poco el tipo de impurezas y el ancho de la barrera potencial para lograr lo siguiente. Esta figura se ve un poco extraña al verla de una, pero si vemos la curva de ondeo clásico, que es zona inversa muy larga, y aquí la zona de conducción empieza a los 0,7 volts. Aquí para un varistor, yo alargo la zona, el voltaje de ruptura para que la zona de conducción empiece muchísimo más adelante y disminuye un poco también la carga para que esta pendiente sea un poquito más elevada. Entonces, hago que la zona inversa sea igual a la zona directa y se parezca a esto, que en el fondo es una resistencia de alto valor, de bajo valor, perdón, después seguidos por unos cortocircuitos. Entonces, ¿qué logro con esto? Es como una especie de fusible que aquí no actúa y cuando supera un determinado voltaje de umbral, sea positivo o negativo, él va a comenzar a conducir mucha corriente y por lo tanto eh, el exceso de corriente va a circular por él y no por la carga a la que yo quiero proteger. En el fondo, esto es como una especie de fusible, pero la ventaja que el fusible como tal, una vez que se quema, ya tengo que físicamente reemplazarlo y el varistor puede recuperarse. Esos fueron los que vimos la clase pasada y me quedaron un par de diodos que son los que voy a nombrar ahora. El diodo túnel es un diodo convencional, tiene el mismo principio que el diodo rectificador que vimos al principio, pero con la diferencia de que aquí la juntura, yo anteriormente he dicho que la zona de juntura igual era delgada, pero ahora es extremadamente delgada, así que es tan delgada que alcanza a producirse un efecto que se llama efecto túnel. ¿Ustedes han escuchado ese nombre alguna vez o no? Pero con partículas. Sí, es el mismo. ¿Alguien me podría explicar qué entienden por efecto túnel? Para aclarar dudas por si hay algún problema. El de partículas, el mismo que me dijeron ustedes. O sea, por lo que recuerdo, creo que era como que existe una probabilidad en la que se produzca un túnel y las partículas puedan pasar como sin resistencia. Sí, bastante cercano. ¿Quién fue el que habló? Que no estaba mirando el visor. El visor de Ignacio Luco. Ignacio. Felicitaciones, Ignacio. Les cuento. Resulta que en física cuántica, específicamente en mecánica cuántica, nosotros no podemos determinar con exactitud la posición y el movimiento, o mejor dicho, la velocidad y el momento, para darlo en términos físicos más exactos, de una partícula.
Entonces lo que hacemos en el fondo es determinar probabilidades de dónde se pueda encontrar una partícula. Ahora, ¿cómo se condice esto con la física clásica? Es que para las dimensiones, las longitudes y los niveles de energía que hablamos normalmente, las probabilidades de que ocurra un determinado evento, calculándolo con la física clásica, son tan altas que yo puedo casi asegurar de que sucede. Y al revés, cuando también digo que no sucede, es porque las probabilidades son muy bajas. Perdón, voy a cargarlo con la otra PPT. Y ahí me van a entender mejor. Están viendo la PPT de Dios 1, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Ya. Recordemos acá, como decíamos, nosotros teníamos una zona de portadores huecos, otra de portadores electrones y una barrera potencial. Nosotros decíamos que cuando esta zona se estabilizaba, era casi imposible de que portadores huecos pasaran para la zona N y electrones para la zona P, debido a que todos los pares posibles se habían recombinado en esta zona y la energía para que puedan pasar era muy alta. Eso es válido para longitudes de uniones relativamente grandes. El punto es que cuando yo adelgazo la unión, debido a que yo no puedo conocer precisamente la posición y el movimiento a la vez de estas partículas de carga, yo no puedo saber exactamente que se encuentran en la zona P o en la zona N, sino que lo que digo es que la probabilidad que un hueco pase a la zona N es muy baja, igual que la probabilidad que pase un electrón a la zona P también es baja. Pero a la medida que yo empiezo a adelgazar la barrera, a disminuirla en longitud, esa probabilidad ya no es tan despreciable. Así que la cantidad efectiva de partículas que yo puedo encontrar de huecos acá y electrones acá ya no es tan despreciable. Y si se fijan, entonces yo tendría polarización inversa, en teoría, y conducción igual. Y ese efecto, si yo lo miro en un gráfico de corriente versus voltaje, resulta que me produce una zona en donde se está produciendo el efecto túnel, en la cual la resistencia es negativa. Algo extraño porque uno en análisis de circuitos siempre le explicaban de que la resistencia es un parámetro positivo. Pero acá, en esta determinada región, que en el caso del que estoy mostrando acá es entre 0,1 y 0,6 volts, el diodo se va a comportar como una resistencia negativa. Más allá de esto, el diodo túnel es exactamente igual, más allá de la tensión de ruptura, a un diodo convencional y sus aplicaciones. O sea, si yo opero en este punto el diodo túnel, no voy a diferenciarlo de un diodo rectificador convencional. La gracia está en esta zona. Básicamente esto se ocupa en amplificadores de muy alta precisión y baja ganancia, detectores y osciladores. Osciladores son circuitos que me permiten, dado un voltaje determinado, obtener sinusoidales u otras señales periódicas, que lo vamos a ver más adelante. Aunque usualmente yo prefiero los osciladores basados en otros dispositivos más que el diodo túnel,
Que ahí, cuando lleguemos a la parte de osciladores, lo voy a explicar bien. ¿Dudas hasta el momento? No, No, profe, todo bien. El Schottky también es otro diodo que en cuanto a su funcionamiento es prácticamente igual al diodo rectificador que hablamos anteriormente, pero él tiene la única diferencia es que mientras en un diodo convencional yo tengo cristal P, cristal N, barrera potencial, y aquí para poder acceder a la zona P y a la zona N necesito también unas junturas metálicas. Necesito juntar un metal con el semiconductor. Y resulta que alguien se dio cuenta de que al unir un metal con un semiconductor se formaba también una especie de barrera de potencial, pero de una longitud menor y una carga también, una capacitancia, mejor dicho, parásita menor. Al tener esa capacitancia parásita menor, hace que la unión metal-semiconductor sea despreciable en cuanto a carga y en cuanto a velocidad respecto a esta juntura. Por eso hasta el momento nosotros no la hemos analizado. Entonces a alguien se le ocurrió que podía formar un diodo más rápido si en vez de poner dos junturas, perdón, dos cristales, un P y un N, simplemente tomo uno de los dos con una unión metálica. Y así obtengo un diodo que es más rápido, pero de menor potencia. Y básicamente, cuando lo necesito, como es más rápido, para circuitos que conmutan a una frecuencia más elevada. Para cuando necesito pasar al diodo de apagado a conducir de una manera mucho más rápida que un rectificador monofásico o trifásico convencional. ¿Dónde se produce eso? En equipos de comunicaciones, en convertidores análogos digital y a veces en circuitos de fuentes reguladas de alta frecuencia. Pero más allá de eso, más allá de que tiene una constante de tiempo más pequeña y un voltaje también de ruptura más pequeño, fuera de eso, su análisis es exactamente igual al diodo convencional, a los circuitos convencionales. Estaría su gráfica, que aquí tengo un diodo convencional. Vamos a ver que el diodo Schottky tiene un voltaje de conducción más bajo y un voltaje de ruptura más bajo también. Y los últimos componentes, a ver, el TRIAC y el DIAC prefiero dejarlo para más adelante. Y este es interesante igual, que es el fotodiodo, que es un diodo donde yo tengo una juntura P y una juntura N, pero al cual esta juntura yo también la expongo a que reciba luz. Entonces puedo iniciar la conducción no tan solo al polarizarlo directo o inversamente, sino que también al estimular la juntura con luz. ¿En dónde se aplica esto? En celdas solares y en detectores lumínicos. Eso sería básicamente el tema de diodos. Lo que es paneles solares prefiero también dejarlo para un capítulo más adelante. ¿Dudas hasta el momento?
con lo que hemos visto? No, profe, no. Ya. Entonces, ahora voy a comenzar con la parte, yo creo, más importante del curso, porque de aquí en adelante muchos circuitos van a estar basados en este dispositivo, el transistor. Antes de esto, veamos cómo está compuesto. Nosotros habíamos hablado de las junturas PN o NP. ¿Qué pasa si ahora yo agrego otro cristal más y hago una juntura doble? En este caso es NPN, puede ser también al revés, con dos cristales P y un cristal N entre medio. Consulta, chiquillos. Si yo tengo acá, me adelanté, una zona NP y acá otra juntura NP, ¿podría decir que aquí tengo dos diodos conectados en serie, pero uno apuntando para acá y el otro para acá? Yo creo que sí. ¿Quién dijo que sí? Ignacio. Ignacio. ¿Quién le cree a Ignacio? O sea, yo creo que se pueden ver como dos diodos juntos, pero que a fin de cuentas tienen otra función. Ya, estamos cerca. Resulta que así como lo estoy mostrando acá, sí, serían efectivamente dos diodos. Y de hecho no tendría sentido casi armar algo así porque yo también podría conectar dos diodos, comprar dos diodos y conectarlos de esa forma. Ahora, ¿qué pasa cuando yo achico una de las zonas, en este caso la zona P, y la disminuyo a tal punto que sea prácticamente por lo menos unas 100 o 200 veces la longitud de estas dos? La disminuyo a algo así. Perdón, voy a retroceder ahí. Voy a mostrar este gráfico para tema de poder, de que es más legible que el siguiente. Pero recordemos que esta zona se está reduciendo en distancia. Entonces, la reduzco mucho, la zona del medio, y como la reduzco mucho, también es lógico que yo disminuya la concentración de portadores. Entonces yo tendría una zona al medio, muy delgada, y dopada en este caso con portadores huecos, pero para darle números, pongamos que son 10 elevado a 15 portadores por centímetro cúbico. Una concentración baja. Así como achiqué esta zona, la zona de acá, la zona de la derecha, la voy a aumentar. Y voy a mantener una concentración de portadores similares a un diodo, cercano a los 10 elevado a 17 por centímetro cúbico. Estoy dando valores un poco más aterrizados. Y la primera zona eh, mantengo, la reduzco un poco en porte, no tanto como la base, y aumento mucho su concentración,
al orden de 10 elevado a 19 por centímetro cúbico. O sea, si se fijan, en el fondo, están todas separadas por orden de 10 elevado a 2 de magnitud. Así que aquí ya no tendría algo simétrico como en el caso anterior, y ya no serían tan así como dos diodos. Aquí estaría el caso contrario con dos cristales P y un cristal N. Pero se mantiene la misma lógica de tener una unión la unión del medio muy delgada, una unión de longitud normal, pero de un exceso de portadores, y otra unión de una longitud grande con una concentración normal de portadores. En la práctica serían algo así. Yo tendría una base de un substrato, en este caso tipo N, donde conecto mi terminal del medio, que está conectada aquí a la unión. Aquí tengo una zona no tan grande, pero de muchos portadores, y una zona grande con concentración normal de portadores. Démosle nombre a estas zonas. La zona con un exceso de portadores se llama emisor. La zona del medio y delgada se llama base. Y la zona grande con concentración normal se llama colector. Ahora, yo tengo dos uniones. Vamos a verlo acá, pero recordemos que en el fondo está muy delgada. Si tengo dos uniones, cada unión, ¿en qué tipo de estados puede estar? Yo podría polarizarla directa o inversa, ¿cierto? Sí. Y la zona de acá yo también podría polarizarla directa o inversa. Y si cada región, si cada juntura tiene dos posibles estados, ¿cuántos estados podría tener yo para el sistema en su conjunto? 4. 4, exactamente. Creo que en el chat también alguien contestó, pero no sé por qué no me está dejando visualizar el chat. Supongo que habrán contestado lo mismo. Entonces, yo tengo dos posibles, o sea, cuatro posibles combinaciones. Una es que ambos diodos equivalentes estén polarizados, ambas junturas, mejor dicho, para ser más preciso, en inversa. Y si están ambas en inversa, podría tener una conducción entre acá y acá, conducción eléctrica a lo largo del dispositivo. No. No. Entonces, esta zona se llama corte y el dispositivo actúa como un circuito abierto. Por otro lado, si polarizo ambas uniones en forma directa, podré tener una circulación de corriente a lo largo de los dos cristales, ¿o no? Sí. Sí. Entonces, si tengo las dos uniones directas, se llama zona de saturación.
Y aquí básicamente, si se fijan, el comportamiento no es muy distinto al del diodo que analizamos anteriormente, salvo que aquí tengo que polarizar dos uniones y no una sola. Entonces, el transistor, cuando opera entre los modos corte y saturación, o sea, polarizando en forma directa o inversa ambas uniones, trabaja como un interruptor, al igual que un diodo, pero la diferencia es que este es un interruptor controlado. ¿A qué me refiero con controlado? Que como ahora yo tengo tres terminales, tengo tres cristales, cada uno con un terminal, yo puedo manipular la conducción eléctrica entre el emisor y el colector mediante la manipulación de la tensión de base. Si yo puedo introducir una tensión de base de tal forma que polarice ambas uniones en forma directa y vuelvo al transistor un conductor, y si cambio la tensión de base a una que me polarice las dos inversamente, esto pasa a ser un circuito abierto. Entonces, si se fijan, a diferencia del diodo, que el diodo tenía solamente dos terminales, y él conducía o no conducía automáticamente, dependiendo de su voltaje de polarización, entre ánodo y cátodo. Ahora en un transistor, yo necesito una tensión de base para poder manipular la polarización de estas uniones, pero eso me da un grado de libertad. O sea, yo ahora puedo decidir cuando quiero que él conduzca o no conduzca. Y esto en el fondo es un modo de operación similar a un como al interruptor que yo tengo en mi pieza. Que yo decido cuando quiero que él conduzca o no conduzca. Pero esto lo hago mediante manipulación de voltaje. Este tipo de operación, ustedes la van a ver en gran detalle en electrónica de potencia y en sistemas digitales. Así que yo voy a nombrar algunas aplicaciones más adelante de esto, pero le voy a dar más importancia a la siguiente aplicación que voy a explicar ahora, que es más exclusiva de este curso. Que como les decía, como ustedes ya lo ven en otros cursos, aquí igual podemos complementar con dicha asignatura. Comenté que podía operar ambas junturas con una misma polaridad, directa o inversa, y ahí lo hacía pasar de conducción a no conducción. Pero la duda es, ¿qué pasa cuando ahora yo mantengo una unión en directa y la otra en inversa? Por ejemplo, si yo mantengo esta unión en directa y la otra en inversa. ¿Qué creen ustedes que podría pasar ahí? ¿Podré tener conducción entre emisor y colector si la primera unión está en directa y la segunda en inversa? Dependería como del voltaje de ruptura del otro, por decirlo así. O estoy muy perdido. Como que la corriente iría hacia donde como la diferencia de voltaje sea mayor. Ya. Repasemos un poco lo que es con el caso de Dios. Supongamos ya esta unión está en directa. Si esta unión está en directa, quiere decir de que el voltaje entre emisor y base, en este caso es base positivo respecto a emisor. Y polariza en forma directa y por lo tanto yo tengo una corriente que fluye entre estos dos terminales. Si tengo la unión Ah, entre base y colector inversa, quiere decir que aquí hay una barrera que está impidiendo la conducción entre base y colector.
Entonces habría como conducción solo desde el lado donde está en directa. Y la inversa no. ¿Cierto? Eh, Calma un segundo, porque eh, tengo la pelota al lado del arco, pero todavía no hemos rematado. Eso sería para, asumiendo que las tres regiones tienen una misma longitud. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Al tener la zona de base muy delgada, resulta, creo que acá tengo otra figura más explicativa. Al tener la zona de base muy delgada, es cierto de que yo acá tengo una polarización directa y por lo tanto tengo una corriente que va a fluir entre emisor y base, que es lo que habíamos dicho recién, y que yo en teoría, si acá tengo polarización inversa, no debería tener una corriente entre base y colector. Pero resulta que dijimos de que la zona de base es muy delgada, ¿cierto? Sí, profe. Es muy delgada y además tiene una diferencia de concentración, una cantidad de portadores muy baja respecto al emisor. Recordemos que acá habíamos dicho que eran del orden de 10 elevado a 15 y acá del orden de 10 elevado a 19. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tengo muchos, volviendo al caso acá, mejor para que quede. Acá tengo muchos huecos de conducción del orden de 10 elevado a 19 que pueden pasar la barrera y empiezan a conducir acá. El tema es que cuando acá los huecos son portadores mayoritarios, ¿cierto? Pero Sí. al pasar a la zona N, pasan a ser portadores minoritarios, ¿cierto? Porque acá son los electrones los que mandan la conducción, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los huecos en teoría que caen acá? Se empiezan a recombinar con los electrones, ¿o no? Sí. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo muchos huecos que están pasando a esta zona? Tengo del orden de 1000 veces más huecos que electrones acá. Y además, la longitud de esta zona es muy delgada. Entonces, la gran mayoría de los huecos no alcanzan a recombinarse con electrones, porque son muchos. Y como esta zona es delgada, logran pasar al siguiente cristal. Porque aquí no encontraron a nadie con quien recombinarse. Pasaron al siguiente cristal, y en este cristal ya de nuevo son portadores mayoritarios. Así que aquí ya no se van a recombinar y van a seguir conduciendo. Y como aquí no tienen ninguna otra salida, no les queda otra alternativa que llegar hasta la zona, hasta el terminal de colector, que es el terminal externo. Entonces, si se fijan, tengo la peculiaridad de que acá tengo una unión polarizada inversa, pero igual tengo una corriente, que es algo que en el diodo originalmente era impensado, tener una unión en inversa y además estar conduciendo. Ahora, la unión en inversa, eh, ¿qué voltaje debería tener yo en una unión inversa? ¿Cercano a cero o distinto a cero? ¿Cercano a cero? Voy a cambiar un poco la pregunta. En una unión en directa, ¿qué voltaje debería tener yo?
En directa, en la primera. ¿Cercano a cero o distinto de cero? Ahí debería ser 0. Aquí debería ser cero, ¿cierto? Y nosotros sabemos que en la práctica no es un cero exacto, sino que es el voltaje de ruptura que va a ser 0,3, 0,7 volt, dependiendo del material, ¿cierto? Pero en el fondo muy cercano a cero, en la directa. En la inversa, ¿debería ser cercano a cero o no? Recordemos un poquito en el diodo. Cuando yo tenía polarizado el diodo en forma inversa, ¿qué voltajes tenía en la zona P y N? ¿Cercano a la fuente o cercano a 0,7? Cercano a Cercano a 0. 0,7. En inversa, Ah, en inversa. sí. Eh, ¿Les muestro un poco la PPT de diodos de nuevo? Para ver si ahí se les aclara más la película. Cuando yo tengo este diodo y el diodo está en inversa, ¿el diodo conduce o no conduce? No conduce. Y por lo tanto, el voltaje en el diodo, ¿cuál es? El mismo de la fuente, porque la El mismo de la resistencia fuente. no circula corriente. Exactamente. Entonces, recordemos, cuando tengo unión en inversa, mi voltaje acá es cercano a la fuente, por lo tanto es distinto de cero, ¿cierto? Sí. En el transistor, la unión inversa también debería tener un voltaje distinto de cero. Ahora no exactamente igual a la fuente porque ahí vamos a analizar bien qué voltaje es. Pero por el momento quedémonos en que es distinto de cero y no despreciable. Y si es un voltaje que no es despreciable y tengo a la vez corriente circulando por él, ¿qué pasa si yo tengo un elemento voltaje y corriente a la vez? ¿Qué es el producto V por I? B por I, Sí, potencia. potencia. Exactamente. Entonces, ahora yo sí tengo disipación de potencia en la juntura NP de acá. Recuerden que en el diodo, idealmente, cuando él actuaba como un circuito abierto, yo idealmente no tenía corriente, así que yo podía decir de que la potencia era cero ahí. Sabíamos que en la práctica había una pequeña pérdida, pero era pequeña. Y cuando el diodo conducía, eh, yo podía aproximarlo como una resistencia con una fuente de voltaje, pero igual era una resistencia baja y una fuente de voltaje aproximada al valor directo, que dentro de todo era una pérdida baja. Así que yo podía despreciar esa potencia para muchos casos. Pero ahora no. Ahora yo tengo corrientes no despreciables y voltajes no despreciables en esta juntura. Por lo tanto, tengo una disipación de potencia. ¿Qué hora es? Ya, termino de explicar esta PPT. Y ahí voy a hacer una
una consulta y estaríamos terminando el bloque de la mañana. Entonces, en resumen, yo tengo una corriente que saldría del cristal de emisor, tendría una componente que va por la cristal de base, que es la correspondiente a la recombinación entre electrones y entre huecos y electrones, pero que es muy pequeña, porque la gran mayoría de los huecos no van para acá, sino que no se alcanzan a recombinar y pasan directamente de la zona de emisor a la zona de colector, de la zona P de la entrada a la zona P de la salida. Entonces yo podría esperar de que al ser esta zona muy delgada y con muy pocos electrones, de que la mayoría de los huecos de acá no pasen para acá, sino que salten directamente al colector. Así que yo podría esperar de que la corriente de emisor sea cercana a la de colector. Y de que tanto la corriente de emisor como la corriente de colector sean mucho más grandes que la corriente de base. Eso se materializa con los parámetros alfa y beta, que son parámetros constructivos del transistor, que me relacionan la corriente de emisor con la corriente de colector y con la corriente de base. Básicamente el parámetro alfa me relaciona, me dice que, aquí está, que la corriente de colector es alfa veces la corriente de emisor. Y en un transistor real, este alfa está en el torno entre 0,95 y 0,99. O sea que entre el 95 al 99% de los huecos de P pasan, de huecos, perdón, de la zona de emisor, pasan a la zona de colector. Mientras que el parámetro beta me relaciona la corriente de base con la corriente de colector. Y normalmente este parámetro está entre 100 a 300. Esto quiere decir de que la corriente de base normalmente es entre 100 a 300 veces más pequeña que la corriente de colector. Y la corriente de emisor, respecto al voltaje base de emisor, como aquí hay polarización directa, es básicamente la curva exponencial que nosotros analizamos para el diodo previamente. Entonces, entre acá y acá, entre acá y acá sí se forma una especie de diodo. Este provoca una conducción. Y una vez que se produce esta conducción de corriente de emisor, yo puedo establecer la corriente de base y la de colector por medio de los parámetros alfa y beta, que esto usualmente uno los rescata de los datasheets del dispositivo. ¿Dudas hasta el momento? No, profe. Puede ser, puede ser que no hay dudas o que hay tantas que hay que procesar un poco la materia para ir entendiendo, para irla formulando, mejor dicho. Yo sí les tengo una consulta a ustedes. Déjenme ver primero cuántos conectados hay. 15. El curso son cerca de 30 y algo, ¿cierto? Entonces está como la mitad. Yo quería conversar acerca de fijar una fecha para la evaluación 1. Pero igual está como la mitad del curso. ¿Creen ustedes que a la tarde se conecte más gente, no? ¿No? Profe, pero igual tenemos un grupo de WhatsApp, o sea, igual Ya, se puede hablar las cosas. ya.
Entonces, veamos. Estamos hoy día a 12 de mayo. Nosotros con los ayudantes estamos elaborando el primer ADP. Deberíamos tenerlo listo de aquí al fin de semana. Y si lo tenemos listo, ahí lo estaría lanzando, yo creo, entre el viernes hasta el domingo, podría publicarlo. Y ustedes para la semana del 26 de mayo, ¿están muy cargados con otras cosas o la tienen libre? Sí, profe, hay varias pruebas y trabajos para esa semana de vuelta de receso. Ya. ¿El receso cuándo es? La próxima, Eh, ¿cierto? La próxima semana. del 17 al 24. Ya. ¿Y el semestre cuándo termina? Porque como les cuento, como estoy con ustedes en este curso, como estoy estudiando en otra U, también se me traspapelan un poco a veces los calendarios. ¿El semestre aquí cuándo termina? Creo que termina como a finales de julio. Finales de julio. Ya. Entonces podríamos poner para la Profe, semana en agosto del... termina, como el 15 de agosto. Ya. Entonces podríamos poner la entrega de la primera evaluación de nosotros para la semana del 1 de junio. Así tendríamos una semana de fase con la semana de entregas que tienen ustedes, ¿o no? Sí, profe. Y el semestre oficialmente se acaba el 21 de agosto, por lo que vi en la página ahora. Ya. Entonces, tentativamente, porque a mí, les cuento, por lo general me gusta desfasar o una semana antes o una semana después mis entregas para que no tengan todo junto al mismo tiempo. Ya que ya no lo pudimos hacer una semana antes, podría ser para la semana del 2 de junio, el primer ADP. Y a propósito, también, a mí me gusta también tratar de terminar por lo general una semana antes del cierre límite, porque suele pasar que cuando uno cierra el límite, a veces no hay tiempo de recorrección o va a subir las notas y se cierra y no se cierra, sino que se queda pegado al sistema, se cae la página, se alinean los astros, pasa cualquier cosa y empezamos con problemas. Entonces, siempre me gusta tratar de desfasar las evaluaciones y tratar de terminar una semana antes para tener un delta de margen ahí con el cual poder jugar. Ya el martes 1, ya, pero no necesariamente podemos dejar el día martes y miércoles la entrega. Sí, podría ser el viernes. Sí, me está gustando la idea del viernes 4. ¿Qué les parecería a ustedes hasta el momento? Viernes 4. Al menos a mí sí, profe. Sí, profe, está bien. Sí, está bien. Bueno, profe, Ya. Convérselo igual porque como está a la mitad del curso, y yo también lo voy a conversar con los ayudantes. Pero, profe, una duda.
¿Sí? sería que la entrega el miércoles y tendríamos como hasta el viernes para mandarla, algo así, o sería solamente el viernes. No, yo la entregaría y tendrían hasta ese día para hacerlo y entregarlo. Ah, ya. Profe, ¿y qué formato tienen? ¿Es como un informe, una prueba o como qué formato son? Es un trabajo grupal. Siempre yo ocupo ese, a ver si les voy a mostrar uno de algún semestre, de uno de los semestres que pasaron recién. Déjenme entrar. Lógicamente, no va a ser uno de estos porque si yo repito algo muy similar al semestre anterior, yo sé qué es lo que va a pasar. En este caso, el del semestre anterior, eh, aquí vienen todos los enunciados de lo que ustedes tendrían que hacer. Y lo que les di fue eh, un análisis de un sistema en el cual yo tengo este circuito que es un transformador más un rectificador con un filtro que yo lo compré y yo no sé lo que tiene internamente, pero midiendo a la salida y a la entrada del filtro tengo estas mediciones. Entonces, en base a eso, primero investigar las topologías de fuentes de rectificadores, los tipos de filtros que analizamos, el capacitivo, el inductivo, y en base a eso se les pide determinar el tipo de circuito y los voltajes de ruptura. En este caso se les tiró un spoiler, se les preguntó por el voltaje de ruptura del Zener, así que quiere decir de que había un Zener acá. Este fue, por ejemplo, en el caso del semestre pasado. Del semestre antepasado, les dimos el circuito y les pedimos diseñar los parámetros de tal forma de obtener un rizado determinado a determinada para una carga determinada. Ahora, como les decía, estamos diseñando lo que vamos a hacer ahora porque lógicamente no va a ser igual a este ni al anterior, pero de una dificultad similar. ¿Dudas hasta el momento? ¿Eso se hace como en papel, por decirlo así, o tenemos que ocupar MATLAB o algún programa de simulación? Las dos cosas. Simulación y los resultados se entregan en un informe. Ya, profe. Por eso no es que yo lo publique el día, lo publico un día miércoles y que me lo entreguen un día jueves, no sé. Me da por lo menos una semana o dos para que lo resuelva. Y por eso en grupo también, para que se, se distribuyan el trabajo y no sea una carga tan pesada. ¿En grupos de cuánto, profe? 3 o 4. Doy ese número por un tema también de salud mental de ustedes, porque a mí también la experiencia me dice que grupos de más de 4 al final terminan peleados todos.
Entonces, ¿les parecería por el momento la fecha del 4 de julio? De junio, perdón, julio. Está dando un mes más para... Sí, profe, está bien esa fecha, yo creo. Ya. ¿Cuántos van a ser 2 o 3 trabajos en el semestre? Eh, hasta el momento yo he estado con 2 trabajos por un tema de tiempo. Porque suele pasar esto, que viene una semana de evaluaciones, yo se las desfaso una semana, y eso empieza igual a apretar un poco el cronograma de lo que teníamos planeado. Entonces, por lo general yo doy 2 trabajos. Ahora, si nos da el tiempo y a ustedes les va mal en alguno de los trabajos y ustedes mismos me piden que hagamos un tercer trabajo, lo podemos hacer. Yo igual en tema de fijar fechas y cantidad de evaluaciones en ese sentido, tengo un cronograma, pero igual soy flexible para irlo adaptando dependiendo de las condiciones del semestre y lo que ustedes mismos me vayan pidiendo. Ya, profe. Entonces ahí convérselo. ¿Por qué no dije al principio la semana del 7? Porque tampoco quiero que les llegue demasiado encima el segundo trabajo y después terminen colapsando hacia final de semestre. Pero si eventualmente hubiera necesidad de cambiar la fecha del 4 y posponerla, si me avisan con anticipación, se puede hacer. Ahora, si me mandan un correo el día, si le pongo fecha de cierre el día 4 a las 23:59 y me envían un correo el día 4 a las 23:58 pidiendo plazo, va a ser difícil que lo cambie. Pero si me avisan con anticipación, podemos conversar. Ya, profe. Ya. Entonces ahí convérselo con el resto y conversamos de vuelta a la tarde. Yo igual voy a preguntar. Igual voy a conversar con los ayudantes. Perdón, consulta, antes de cerrar. Aquí me dicen, suena chiste, pero es anécdota. ¿A qué te refería, David? Cuando dijo lo de que al final los grupos como de 4 que no se conocen terminan peleados. No, sí, no, es que me ha Que pasado. pasa harto, si no, si pasa. Me ha pasado, por eso te pongo el límite de 4. Ya, entonces estaríamos listos por ahora y nos vemos a la tarde. Ya, profe. Cuídense, nos vemos, que Nos estén vemos. bien. Chau. Ah, profe, gracias. Chao.